5 está con nosotros Francisco Covarrubias, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien le damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, Buenos ¿y tú? días. Hola, Francisco. Súper bien. Gracias por qué haber bueno. venido. Francisco, pero antes de que entremos al tema Ya. de que tiene que ver con las competencias, tú además haces análisis político, estás siempre ahí sobrevolando. Sí, estuvo mucho tiempo en la radio. Yo sé, mucho tiempo en la radio y sobrevolando, y como columnista también. Toda esta discusión previsional, pero que en el fondo me estoy yendo a la cosa más política que estás viendo ahí en la derecha. ¿Te parece algo menor o algo muy de fondo, muy sustantivo? No, yo creo que es muy de fondo. Este es un síntoma de algo que es muy profundo y que está de cierta manera en la derecha, pero también está en la izquierda. O sea, hoy día estamos viendo su expresión en la derecha, pero en la izquierda lo hemos visto muchas veces y probablemente lo vamos a seguir viendo y seguramente lo vamos a ver a propósito de este mismo proyecto. La pregunta de fondo es ¿acordar o avanzar sin transar? ¿Acordar o claudicar? ¿Y cuánto significa claudicar? Y yo creo que de alguna manera la discusión que está ahí son los 30 años, de alguna manera lo que está ahí también es una cierta referencia que tiene hoy día la derecha, que paradójicamente está en Milei y en Bukele. Tradicionalmente en los 80 la derecha tuvo siempre de referente a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher. Claro. Hoy día nos acercamos los líderes, digamos, que pasan a ser el referente y son Bukele y Milei, en una parte importante. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en un poquito en la intransigencia, en el buscar un poco el mesianismo, etcétera, que está bien, esto no es todo blanco y negro y por cierto que se requiere una combinación de cosas, pero de alguna manera eso ha permeado en una parte de la derecha. Y entonces la pregunta de fondo es qué ocurre con la candidata que, bueno, ayer vimos que la encuesta CADEM la vuelve a mostrar que está muy por sobre todos los otros candidatos, cuya trayectoria está más bien cercana a los 30 años, más bien a los acuerdos, más bien a todo lo que eso ocurrió. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se enfrenta a la derecha? Pero como les decía anteriormente, esto también está en la izquierda, porque si el acuerdo previsional significa que se mantiene en la AFP, que el sistema de capitalización individual va a seguir estando muy fuerte, etcétera, rápidamente se van a ver, digamos, los autoflagelantes en la izquierda. Esto es inherente. Bien, vamos a lo que nos convoca con Francisco Covarrubias, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Veíamos una noticia, un informe de la OCDE la semana pasada que algunos nos detuvimos ahí, probablemente estos aparecen y pasan de largo y quizás hay que detenerse para ver qué es lo que tiene el contenido. Habla que obtuvimos el peor puntaje de toda la OCDE, el 44% de los chilenos no tiene competencias suficientes en comprensión de textos, ni en matemática, ni en resolución de problemas. Hay que mencionar sí que otros países de la región no se sometieron a este examen como Colombia, etcétera. Francisco, ¿cuál es nuestro gran problema? ¿Es la educación que está detrás de todo esto? A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, cuando nosotros nos metimos a la OCDE, nosotros que somos más antiguos, no sé qué edad tienes tú, Gerardo, pero nos recordamos que Andrés Velasco, que fue el gran impulsor de meternos a la OCDE, decía, bueno, ojo que nos vamos a empezar a comparar con países que no son tan comparables, que están en estados de desarrollo distintos al nuestro, y eso es bueno porque de alguna manera nos va forzando y nos dejamos de comparar con la región. Yo creo que en ese sentido, y creo que vale la pena recordarlo, creo que tenía razón Andrés Velasco, porque de alguna manera nos sacó, digamos, de esta visión siempre regional, donde siempre aparecíamos los que estábamos liderando la lista, etcétera. Entonces, es cierto, hay una parte que responde a esto que en muchos indicadores también se da en la OCDE, que es que estamos en niveles de desarrollo distintos. Estamos más abajo, somos un país en vías de desarrollo todavía y nos estamos comparando con muchos países desarrollados. Entonces, hay una cosa estructural que uno tiene que hacer frente a él y darse cuenta, digamos, que ello ocurre. Pero en segundo lugar, hay cosas que son más bien coyunturales y que dan cuenta de problemas que viene arrastrando la educación hace muchos años, donde estamos llenos de diagnósticos, pero que sin embargo muchas veces o no hemos actuado o hemos actuado en camino inadecuado. Obviamente que cuando se mide toda la población hasta los 65 años, nadie puede, como algunos intentan, la ganancia pequeña, ir a culpar a este gobierno o al gobierno anterior. Esto es mucho más profundo, ¿cierto? Pero ¿qué está detrás de eso? Cuando nosotros tenemos una baja comprensión lectora, una baja comprensión, digamos, de las cosas mínimas en torno a las matemáticas, lo que ocurre es que necesariamente eso está relacionado con una palabra que no es muy sexy, a la gente no le gusta mucho, digamos, referirse a ella, que es la productividad. Y con baja productividad no hay forma de lograr un buen desarrollo, y sin desarrollo no hay forma de
de, digamos, llegar a solucionar los problemas del Francisco país. Correa, a ver, por parte. Lo primero que planteaste, que me parece que es un tema muy relevante, recordar por qué estamos en la OCDE y en el fondo cuál era el sentido de querer sentarnos a la mesa de los grandes, ¿no? Tal cual. Para entender. Tal cual. Porque hay quienes dicen, no, o sea, no necesariamente los grandes, porque hay países que son chiquititos, pero de los países que tienen... bacanes, digamos. Sí. ¿Ya? El salón VIP. Sí, exacto. Entonces hay quienes dicen, es mucho mejor porque neteamos hacia arriba. Pero a medida que han pasado los años, la verdad es que uno se pregunta, ¿es mucho mejor que estemos en la OCDE? Finalmente el reflejo que nos da ese espejo es que estamos mucho peor de lo que creíamos, que no estábamos tan en la cumbre como pensábamos en Chile. Estamos en un porcentaje, o sea, esto deberíamos unirlo a una información de hace más de una década atrás, cuando decía que un porcentaje muy grande de los chilenos, la mayoría, no sabía leer las instrucciones de un tarro de leche nido. ¿Te acuerdas tú? Sí, por supuesto que me acuerdo. Ya. Claro que sí. Entonces, ¿está bueno estar en la OCDE o Sí. tú que hoy día te parece a ti? No, está buenísimo estar en Ya. la OCDE, porque además la OCDE tiene una gran gracia que permite tomar buenas experiencias de otros países para poder aplicarlas dentro de tu país. Y yo Ya. creo que nada mejor que ello. Acuérdense que Aristóteles, perdonen que me haga, pero, dale. Aristóteles Clase. cuando En esa a las 8 de la mañana, claro. sí, cuando dice, oye, ¿qué podemos hacer para que Atenas sea mejor? Bueno, voy a salir a ver las otras polis, digamos, y voy a aplicar las cosas buenas en nuestra Constitución. O sea, esto tiene 2.500 años de historia, es decir, veamos lo que funciona en otros países para también aplicarlo en nuestro propio país. Y eso me parece que es muy bueno respecto a lo que ocurre estar en la OCDE. Pero hay una gran diferencia. Cuando Andrés Velasco, digamos, o todos los que estuvieron detrás de eso, quisieron impulsar que estuviéramos en la OCDE, era como la etapa final, el capítulo final de los 30 años, donde queríamos llegar allá. Hablábamos de Irlanda, hablábamos que queríamos ser Nueva Zelanda, hablábamos siempre como que fuimos cambiando los países. Portugal, ¿te acuerdas? El presidente Lagos decía que vamos a hacer Portugal. Interesante Portugal, además, claro, interesante. Portugal. Y de un momento... ¿Y en verdad dónde estamos? En América Latina. Estamos en América Latina, pero de alguna manera la pregunta es si queríamos acercarnos, ¿no? Y parece que llegó un momento en el cual quisimos ya no acercarnos a esos países, sino que refrendar, digamos, nuestras propias raíces, refrendar, bueno, todo lo que pasó. Para aquí les vamos a contar a los auditores lo que pasó. Pero entonces, de alguna manera, perdimos el impulso de querer llegar a donde estaban esos países. Y en materia educacional, bueno, evidentemente nosotros siempre estuvimos mejor, digamos, en términos relativos que muchos países de la región, pero sin embargo muy distante de los países de la OCDE. Y hoy día lo que nos damos cuenta es que esa distancia se mantiene o se acrecienta. Y eso es lo que da un poquito de desesperación, porque el país, digamos, de alguna manera ha perdido muchos años. Francisco Covarrubia, y ya, entendemos que no somos los tigres de Malasia, sino que somos bien gatos de la maleza. Entonces, cuando te das cuenta que estás en esa realidad, tienes que decir cómo lo cambiamos, y probablemente te lo venimos haciendo desde los informes del 2003, el 2015, la OCDE, en todos salimos mal. Avanzamos un par de puntos, pero de verdad no es tan... En matemáticas, la que más avanzó 12 puntos, pero tampoco es la gran cosa. Seguimos muy, muy abajo. Es la educación, ¿no? Es la educación, cómo cambiamos la educación, pero desde dónde la cambiamos. Leí una frase, el colegio será el segundo hogar, cuando el hogar sea el primer colegio. ¿Cuánto tenemos que ver las familias también? Porque siempre se lo asignamos esto al colegio, es decir, que de ahí venga la lectura, que de ahí sepa de matemáticas, y nosotros en la casa quizás nos cruzamos de brazos. ¿Dónde tenemos que hacer el gran cambio que hasta aquí no lo hemos hecho? Sí, en muchas partes. El cambio no es unívoco, el cambio es múltiple, pero donde el Estado tiene las herramientas fundamentales, es decir, bueno, cuál es la política educacional. Y en ese ámbito creo que han sido años bastante perdidos. Años perdidos, ¿por qué? Porque por una parte, la cobertura educacional de la baja infancia, digamos, en torno a los 3 años, si ahí no está en este informe, pero está en otro informe de la OCDE, nosotros estamos bajísimos, del orden del 50 y tanto % respecto a una cobertura que tienen esos países de más del 90%. Entonces ya empezamos con un problema, porque de base a los 3 años, digamos, mientras los niños finlandeses están en la escuela, los nuestros no están, y ese es parte de un problema. Y después entonces la pregunta es cuál ha sido las políticas que hemos aplicado en los colegios, y nos damos cuenta de que no solo no se han incorporado en muchos casos las nuevas tendencias, no ha habido un cambio muy fundamental en las metodologías, sino que hay otros efectos que están afectando seriamente. Primero, no tenemos profesores, ese es un gran problema, o sea, vemos los puntajes que tienen las pedagogías, pero no solo eso es lo más fácil de ver y se ve.
Lo que no vemos es la deserción que hay a nivel de profesores. ¿Cuántos profesores hoy día son Uber? ¿Cuántos profesores hoy día son...? Porque no quieren estar en los colegios. ¿Y por qué no quieren estar en los colegios? Es la pregunta. Y la respuesta es, bueno, depende de distintos factores. Pero primero la pérdida de disciplina que ha habido en los colegios. Por lo tanto, la autoridad deja de ser respetada. En segundo lugar, en muchos casos, sobre todo en los colegios particulares, la presión de los padres en torno a las notas de sus hijos, que eso es fruto de otra mala política, educacional, como fue el ranking, que significó la inflación de notas, y la inflación de notas generó toda esta presión en torno a eso. Y así sucesivamente. Entonces tenemos una serie de factores que entonces tenemos primera infancia, tenemos muy pocos profesores con una rápida deserción. Luego tenemos hoy día en la última reforma educacional, ¿qué es lo que significó? Y hoy día viene en la portada del Mercurio. Gente que no tiene colegios, eso hacía muchos años que no lo teníamos. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque en el pasado la creación de colegio era dinámica y por lo tanto esa creación de colegio permitía absorber esos niños que hoy día vemos que no tienen colegio. Entonces, no hay una sola respuesta, pero la pregunta es ¿cuándo vamos a enfrentar de verdad este problema? Porque diagnósticos sobran y lo que falta es aplicar política. Sí, es bueno ese punto de decir, Francisco Covarrubias, diagnósticos sobran, porque además cuando vienen las elecciones presidenciales vemos que los programas todos sabemos qué pasa, por qué pasa, dónde hay que poner. Pero la verdad es que si uno mira, no sé, las últimas 4 décadas, en educación en Chile se ha invertido mucho. No es que no se ha invertido recursos. Quizá no hemos ido revisando la focalización de esos recursos, como tú bien dices. Primera infancia es clave, porque ahí se siembra finalmente, ¿no es cierto?, el campo para lo que viene. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegamos a que hoy día, es que cuando uno ve las cifras de este informe de la OCDE, que estamos en el lugar 31 de los países evaluados, un 44% de los adultos chilenos tiene competencias insuficientes en comprensión de textos, en matemática y en resolución dinámica de problemas. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo estamos funcionando con este nivel de rezago en el 44% de los adultos chilenos? Bueno, es que ¿Cómo nos está afectando como sociedad? Eso es lo que yo decía antes. Lo de la productividad, dices tú. Claro, la pero también contraparte el tema de la cultura. Por supuesto que en el fondo una población instruida es una población que permite desarrollar sus proyectos de vida de mejor forma, que participa del ámbito de la democracia, son mejores ciudadanos. O sea, esto no solamente es una cosa utilitarista para que sean más productivos, esto tiene un efecto en muchos ámbitos, digamos, el poder gozar de una buena lectura o de, en fin, no tiene una cosa meramente instrumental. Perdona, pero ahora, ¿tú ves este rezago cuando llegan tus alumnos a la universidad? Es que el rezago hoy día se ve además por el efecto de la pandemia, que otro problema que, digamos, está fuera de esto, pero que de alguna manera en Chile, o sea, estando en el lugar 31, nos dimos el gusto de ser de todos esos países que aparecen en la lista, el país que cerró por más tiempo los colegios, sin chistar. Entonces, ese rezago se ve en distintos ámbitos, pero también hay que decirlo que hay un efecto segregador socioeconómico que también es muy terrible, porque finalmente cómo estamos resolviendo la desigualdad, digamos, desde el principio se está acrecentando. Y si tú ves el presupuesto de este año, ¿dónde está el gran crecimiento de los recursos? En la educación superior. Y entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase de que los niños no marchan? Son frases pero que llevamos años escuchando, los niños no marchan, los niños primero, etcétera. Pero cuando vemos el problema es que los recursos se están poniendo en educación superior. Y esto no solamente es una cosa de recursos. Los recursos son súper importantes. Cuando tú decías cuánto hemos invertido en educación, en los inicios de la democracia, acuérdate que hubo que invertir en colegios, en poner ventanas a los colegios, o sea, hubo un cambio en los gobiernos de Elwin y Frey muy importante en, digamos, en la infraestructura que era básica. Pero a partir de ahí es muy importante hoy día cambiar las metodologías y los niños y las niñas no son iguales que como eran antes. Y por lo tanto tú puedes poner todos los recursos que quieras, pero si sigues enseñándole de la misma forma, no vas a lograr nada. Ahí entonces debería venir el gran primer cambio, ¿no? En el sistema metodológico, y para que, bueno, en Finlandia los niños desde chicos hasta cuando van en el bus van leyendo. Aquí no van leyendo, quieren tener un teléfono para ver TikTok probablemente, ¿no? Lo decía Ignacio Briones, lo entrevistamos hace 2-3 semanas, y él decía que había un problema, algo que preguntaba Claudia.
el primer año se lo gastaban en las universidades en tratar de estandarizar el aprendizaje que ellos traían, ¿no? Ustedes ahí lo detectan cuando reciben a los alumnos que hay que nivelarlos primero, y no es solo la Universidad Adolfo Ibáñez, sino que todas. Tú detectas eso, ¿no? Sí, si tú detectas eso, detectas también las grandes asimetrías de un colegio con otro, y esto... ¿Si público-privado se refiere? Público-privado, y entre los propios privados y entre los propios públicos. También. O sea, hay grandes diferencias de un colegio con otro. Pero también es importante otra cosa, y Ignacio ha sido profesor también de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se ha dado cuenta del cambio de metodología que nosotros hicimos en muchos de los cursos, y donde tú recibías en primer año a estudiantes y que nosotros tratábamos de hacerle una clase tradicional, te das cuenta de que lo que ocurría era lo que ocurre en una clase tradicional, unos pocos interesados, muchos más o menos, otros que no les interesa nada. Y si tú cambias la metodología, y nosotros aplicamos una metodología que es fruto de un acuerdo de la Universidad de Columbia en los cursos de artes liberales, los sentamos en torno a una mesa y les dijimos, no vengan con nada, vengan solamente con un libro. Y tú ves que los mismos estudiantes que el año pasado eran, digamos, de primer año, y ahora los sienta y cambia absolutamente. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa en los colegios? Estamos llenos de rúbricas, llenos de guías, llenos de cosas que han hecho de la educación algo muy, no solo tedioso, sino que al mismo tiempo, por tratar digamos, de llevarlo todo a una pauta, eso ha hecho una cosa bien terrible, que ha roto un poco lo que Séneca decía, que es el fuego, digamos, del entusiasmo que produce la educación. Entonces, te pongo un ejemplo. Y esto lo he visto yo con mis propios ojos. En un colegio, digamos, los mandan a leer un libro a los 12 años, que sé yo, El Principito, por decir algo. Y entonces, en ningún momento los estudiantes discuten y dicen que el rey o quién representa el zorro y qué... No está esa discusión. No, jamás. ¿Qué es lo que está? Una guía de 10 páginas para ver, digamos, cuántas vueltas da el planeta, digamos, de cuánto era la ampolleta del farolero. En el fondo estamos también hay discusiones respecto de cuál debiera ser el modelo de la educación, ¿no? Pero nos falta un contenido que esté acorde con los tiempos, y en el fondo la capacidad de pensar. ¿no? Claro, de pensar, de reflexionar, de argumentar. De reflexionar, de entusiasmar. Si la educación tiene mucho de entusiasmar. Y entonces cuando lo llevamos toda una guía, porque después vienen papás que vienen a reclamar, el ministerio que viene, entonces mejor hagamos una prueba con alternativa y después determinamos, claro que es más, y le quitamos potestad al profesor. Si los profesores en general en el mundo tienen la potestad para decir, Claudia, tú realmente después de este año te voy a poner una A o te voy a poner una B, y esa fue la nota, digamos. No hay que... En cambio acá tenemos una cosa legalista absoluta, que en el fondo tenemos que el 5% de tu participación en clase, el 3% de pero eso tiene que ver, ese no fue el tema, pero eso también tiene que ver con que hemos criado generaciones de niños, perdón, un poquito mal criados, lo quiero decir, siendo madre de jóvenes. Es más que niños, porque es una cultura como muy legalista que ha llevado a... ¿Te fijas? Me tocó hablar en algún momento con un profesor, no puedo decir su nombre porque no sé si me autorizaría, pero un profesor de la Universidad de Chile de leyes, una figura, me dice, tú no sabes cómo nos sentimos expuestos con los padres. O sea, hoy no van solamente al colegio, van a las universidades. ¿También? Digo porque los colegios yo ya lo sabía, lo he visto, que van a reclamar, a pelear la nota del hijo. Me lo dijo una figura. Usted le tiene mal a mi hijo. Y a mí también me pasó en algún minuto. Yo no he visto, yo no he visto cosas. No, lo he visto, pero está en el fantasma, está en el fantasma, pero hoy día los padres no están yendo a las universidades, por lo menos las que yo conozco, pero lo que sí es que tenemos que recuperar ese entusiasmo. Para recuperar el entusiasmo necesitamos buenos profesores, para tener buenos profesores necesitamos recuperar la capacidad de la disciplina, de la autoridad, pero sobre todo cambiar las metodologías. Francisco, y con esto termino, yo me preguntaba en lugares donde sí funciona la educación. Pregunté en un país en Europa y uno en Oceanía. Y las clases eran muy raras a lo que nosotros conocemos. Es decir, lo del Principito, por ejemplo, se disfrazan y hacen la obra, y cada uno, como tuvo que leerlo, tiene que saber más o menos qué papel desempeñaba, y discuten, hacen un debate sobre eso, una mesa redonda. No mandan tareas para la casa, no les ponen nota, sino que una calificación de cómo van. ¿Ese es el futuro? Sí, pues, o sea, es parte del futuro. El futuro nosotros medimos en 7. Nosotros medimos, si no es seguir repitiendo lo que nos hicieron a nosotros y a nuestros padres, y eso quedó atrás, porque lo que sí sabemos es que tiene que ser muy distinto. Y si no es distinto, perdemos la capacidad de entusiasmar. Hoy día los estudiantes prefieren ver el YouTube a ir a escuchar a un profesor que les va a replicar
una cosa que pueden ver en YouTube. Y entonces, y eso pasa en todas las universidades, en Chile y en el mundo, y por lo tanto la pregunta es ¿por qué tienen que estar los estudiantes? Y entonces, y ahí la respuesta es que tienen que tener un rol activo, de una participación activa, pero envuelta en una metodología, no es simple opinología, sino que es envuelto en una metodología activa. Y para eso se requiere pensar, para eso se requiere voluntad, y para eso se requiere también ser capaces de romper un poquito el statu quo que significa un colegio de profesores que sabemos cómo ha actuado, y en fin. Y también padres y madres que colocamos un poquito más de límite también a lo... Qué atroz, estoy como la mamá. Pero sí, tú notas eso también, ¿no? La ausencia de padre en esto. No sé si ausencia de padre, pero de papá un poco permisivo, en el sentido que hay que dejar que se frustren, que se enojen, que alguien... Mira, yo he estado con muchos directores de colegio, me suelo juntar con ellos y he visto un nivel bien importante de desesperación, porque por una parte no pueden... tienen poco margen porque los padres están presionando muchas veces, pero después esos mismos padres muchas veces llegan a decirle, oye, vengo a decirle si usted le pueden decir a mi hijo que se corte el pelo, claro, que le pueden decir a mi hijo que se saque el aro, oye, que haga su pega. Entonces, y ese trabajo de los papás. Por eso digo, son 8:26, oye, voló el tiempo.